Epistemología. Escriban. Investiga los tipos de conocimientos que tenemos las condiciones de adquisición y crecimientos del conocimiento. Bueno, comentamos. La epistemología es la rama de la filosofía que se interesa en estudiar cómo se obtiene el conocimiento y cuál es su validez. Por eso se llama, epistemología, de manera general, es la ciencia del conocimiento. Esta epistemología, para llegar a estos tipos de conocimientos, de cómo adquirirlos y de cuál es la validez de estos, aborda problemas de diversa índole sobre el modo en el que nosotros comprendemos, en el que cada quien puede adquirir conocimiento y en cómo cada quien valida ese conocimiento. Esta rama siempre va a buscar responder a la pregunta sobre qué es posible llegar a conocer, o a través de qué medios, o a través de qué mecanismos, o a través de qué técnicas nosotros podemos adquirir conocimiento. Entonces, la epistemología puede combinar el campo de estudio con muchas disciplinas. ¿Por qué? Porque la manera de adquirir conocimiento, si nosotros queremos adquirir conocimiento en matemáticas, primero, ¿qué es exactamente lo que queremos saber? ¿Cómo lo vamos a adquirir? ¿De dónde? Y finalmente, ¿es válida la información que hemos adquirido o no es válida? ¿Cómo se va a hacer eso? Comparando las fuentes. Lo mismo de historia. ¿Qué quiero conocer sobre historia? Pues la historia quiero conocer un poco más sobre cómo fue la época de vida en la Revolución Mexicana. ¿Qué necesito? Determinar primero mis épocas e incluso hasta el lugar. Me interesa en el norte, en el sur del país, porque aunque se vivió una misma condición bélica tal vez en ese momento, fue muy difícil, pero siempre el territorio, el lugar va a cambiar, incluso las circunstancias o las condiciones en las que se está viviendo los días. Entonces yo quiero saber exactamente cómo se vivió la Revolución Mexicana, específicamente la comprendida de tal año a tal año y en los estados del norte o en los estados del sur. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Libros de historia, pero que específicamente me hablen sobre la Revolución Mexicana. Después, pues no sé, en el norte estaba el Centauro del Norte, ¿no? Francisco Villa, Doroteo Arango, que era su verdadero nombre. En el sur, pues estaba el caudillo del sur, a Emiliano Zapata, ¿no? Voy a ver qué de importante o qué de sobresaliente tuvieron que ver estos personajes, si tuvieron alguna ilación, si tuvieron alguna, no sé, si alguna adjudicación de algún hecho importante, o si tal vez están fuera ya de contexto, o fuera de la historia, fuera de la época, fuera del lugar que yo realmente quiero saber. Y nos vamos a enfocar a eso. Ahora también habla la epistemología de las condiciones en las que nosotros adquirimos conocimiento. No es lo mismo adquirir conocimiento en una escuela presencial que adquirir conocimiento en línea, que adquirir conocimiento a través de la práctica, el conocimiento empírico, el conocimiento a través de la plática, del oído, el conocimiento a través nada más de lo que leemos, en los libros, y también debemos consultar siempre las fuentes.
siempre también va a variar mucho la manera en que nosotros adquirimos. Y para continuar, también va a variar la manera en que nosotros podemos adquirir. No todos tenemos la misma capacidad de adquirir la misma información en el mismo tiempo. No todos tenemos esa misma capacidad. Unos vamos a aprender más rápido, unos más despacio, unos a lo mejor de momento se nos queda la información, se nos queda lo que hemos leído, pero después al siguiente día me preguntan y ya no recuerdo. Puedo ser de los que tarda en comprender, pero cuando lo comprendo bien y lo sigo recordando hoy, mañana, pasado mañana, en 2 meses, en medio año, en un año. Entonces, la epistemología es la que se va a encargar de estas formas de conocimiento. Dice, investiga los tipos de conocimiento que tenemos. Conocimiento científico, conocimiento empírico, conocimiento didáctico, conocimiento a través de método científico. Creo que ya lo había dicho, no recuerdo. Y ¿qué más puedo decir de esta rama? Como rama de la filosofía también, o rama científica, porque obviamente también para adquirir conocimiento, para investigar, lleva un procedimiento. Los primeros que empezaron a trabajar, los primeros filósofos, fue Platón y Aristóteles. Estos, y recordarán, distinguían ya 2 tipos de conocimiento, les va a sonar. Uno es el doxa y otro es la episteme. Uno era el conocimiento reflexivo y el otro nada más el pensamiento. ¿Recuerdan que hablamos también de eso? Uno era el conocimiento que obteníamos y otro era como que los chismes, lo que se decía de lo malentendido, lo difuso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Entonces eso es por cuanto hace a la epistemología, que repito, es la ciencia del conocimiento. Y esta también va a tener algunas premisas. Va a saber diferenciar, exactamente, va a ser la comparación de lo que son verdades, de lo que es creencia y de lo que de ambas es conocimiento. Supongamos que tenemos un cuadro y lo partimos en 3. En el primer tercio ponemos verdades, en el segundo creencias y en el del medio, coloreado con el color de ambos, conocimiento. Uno nos pueden decir creencias son las que con las que también es una fuente de conocimiento, la creencia. A mí me dicen que hay un Dios. ¿Cómo supe que hay un Dios? Porque fue lo que me inculcaron en casa, tal vez lo que me enseñaron en la iglesia. A mí me dicen que, no sé, cuando hace mucho frío es en invierno. ¿Por qué? Porque también me enseñaron las estaciones del año en la escuela. Invierno lo ponen muy frío, verano con un sol, primavera con florecitas, otoño con hojas secas. Ahora, si ahora nos remontamos actualmente, los climas ya están muy cambiantes y no necesariamente puede haber en invierno está haciendo calor, incluso está lloviendo bastante en invierno. ¿Qué otra creencia nos han dicho? Tal vez lo de la Llorona, que lo del chupacabras, que las brujas. Ahora esas son creencias, ¿no? De existencias, leyendas, tal vez cuentos, mitos. Lo de la bruja. Bueno, tengo esa creencia de que existen brujas. Ahora, ¿pero es verdad? ¿Qué necesito hacer? Investigar. ¿En qué voy a investigar? Con datos, con testimonios, tal vez puede ser otros entes, no necesariamente eso. Primero, ¿a qué se le denomina una bruja? La bruja tiene que ver con la magia, la hechicería. Entonces, si es eso, tal vez sí,
Pero si es otra cosa diferente, entonces no es una bruja. Se trata quizá de otra cosa. A lo mejor ni existe. Entonces, llegando a un procedimiento, una técnica para adquirir conocimiento, ya sea científica o empírica, puede ser, nos ponemos a investigar, buscamos libros, tal vez de esoterismo, tal vez de creencias, tal vez de leyendas, tal vez de cuentos, tal vez, no sé, algunos antecedentes hasta eclesiásticos puede ser, de los tiempos pasados. Todo eso me puede servir. Y si llevamos ya un orden, llevamos ya una investigación, ¿qué vamos a seguir? La comprobación. Necesito testimonios, qué es lo que vieron, qué es lo que presenciaron, en qué épocas, en qué fechas. Y al yo adquirir eso, ¿qué voy a tener? Conocimiento, pero mi conocimiento ya va a ser verdadero, ya va a ser comprobado, ya va a ser una verdad real, no solamente una verdad basada en creencias, en lo que me dijeron, en lo que me contaron. Entonces eso también nos lleva siempre a dar con la verdad, a ser objetivos, ser realistas y justificar nuestra verdad. Entonces, hay algunas, rápidamente vamos a tocar algunas áreas muy importantes de la epistemología. Una de ellas va a ser el análisis filosófico de la naturaleza y de las condiciones para que una creencia haga parte del conocimiento. Es más o menos el ejemplo que les puse. El análisis filosófico de la naturaleza, del conocimiento y las condiciones requeridas para que una creencia haga parte del conocimiento como verdad real. 2. Recursos potenciales del conocimiento y creencias justificadas, como la percepción, la razón, la memoria, el testimonio. Es decir, y una vez teniendo, no sé, cualquier ejemplo que ustedes quieran, si gusta, absurdamente volvemos a retomar el de las brujas, tenemos recursos potenciales. ¿Cuáles son? Primero, quiero conocimiento, tengo creencia. ¿Qué voy a utilizar primero? Mi percepción. ¿Yo qué opino? ¿Yo qué pienso? La razón. ¿Es razonable lo que yo estoy diciendo? ¿Hasta dónde puede tener razón lo que me están contando o lo que estoy proponiendo? Memoria. ¿Quién recuerda eso? ¿Recuerdan cómo pasó? ¿Yo cómo lo viví si es que viví algo? La memoria ayuda bastante, siempre a descifrar. Si nosotros tenemos buena memoria, siempre va a ayudar a descifrar, a entender, a comprender. Y otra, el testimonio, lo que también les decía. Si tengo nada más creencia, pero yo quiero saber si es verdad absoluta, primero yo qué opino, después lo razono, después memorizo y finalmente busco un testimonio más, 2, y comparo. Siempre comparar. La tercera nos dice, la estructura del conocimiento o de la creencia justificada, incluyendo las creencias justificadas, deberían derivarse de creencias originales. A lo que vamos. A veces una creencia se divulga como teléfono descompuesto, ¿no? No, que no era bruja, que era chupacabras, no, que no era eso, que era un demonio, no, que no era el demonio, que era un nahual. ¿Han escuchado hablar de los nahuales, estos que se pueden convertir en perros o en varios animales? No, que no era eso, que era un gato grande que pasó corriendo. Entonces, para partir de algo nosotros también debemos de saber diferenciar si solo son chismes, algo difuso, o si son creencias originales, si son creencias fundadas y justificadas. Porque hasta eso también hay un grupo de creencias coherentes y justificadas y hay otro grupo de creencias que no son justificadas e incluso que pueden sonar incoherentes. De ahí también debemos partir. Finalmente, el escepticismo filosófico. ¿A qué se refiere este? Este nos va a cuestionar siempre sobre la posibilidad de adquirir conocimiento
a través de problemas relacionados con el escepticismo. ¿A qué se refiere el escepticismo filosófico? A no creer todo lo que nos digan, a no creer si es una bruja, porque mis abuelitos me decían que existía, si es una bruja, o si era esto porque incluso los sacerdotes decían que sí, los sacerdotes también hacían algo para contrarrestar la potencia de las brujas o la potencia de la hechicería. Hay que ser un poco escépticos. Primero, ¿hasta dónde es verdad la hechicería? ¿Hasta dónde es potente? ¿Hasta dónde se puede dar? ¿Hasta dónde no se puede dar? ¿Y cómo es que se da? Quizá la hechicería ni siquiera tenga que ver con brujas, ¿no? A lo mejor son capacidades, no sé, un humano puede desarrollar otro tipo de capacidades, como Matilda tal vez. Los que ignoraran, iban a decir, es bruja, son hechizos. Pero los que saben que fue porque desarrolló un intelecto, desarrolló un potencial de intelecto más alto, que todos tenemos la capacidad, pero lamentablemente no lo desarrollamos porque nos da flojera, pero si uno quisiera, puede explotar. Dicen que de la capacidad que tenemos los seres humanos, la capacidad de nuestro cerebro, de nuestro intelecto, solo ocupamos el 1%. Entonces imagínense si nosotros utilizáramos todo lo que tenemos, ¿qué no podríamos hacer? Y eso ya está científicamente comprobado. Eso sí ya está científicamente probado y comprobado. A veces por eso miden el IQ de las personas, el coeficiente intelectual, hasta dónde tú ocupas tu capacidad de raciocinio. Y eso nos lleva a muchas otras cuestiones. A lo mejor yo tengo una capacidad más, a lo mejor ustedes la tienen, y a lo mejor los tachan de locos, o a veces decimos, no, puede pasar esto y pasa, los tachan de que son aves de mal agüero, o que son brujos, o que cualquier cosita. Entonces también hay que mantenernos escépticos ante ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque todo debe tener una explicación científica o filosófica o matemática, todo debe tener una explicación. Y una explicación válida, una explicación fundada. ¿Ok? Bueno, creo que por la epistemología aquí nos quedamos. La ontología. ¿Qué es la ontología? Es aquella que se va a encargar de estudiar el ser. Bueno, ¿no tienen alguna pregunta hasta aquí? Ok. Entonces, ontología significa el estudio del ser. Y esta palabra, como en su mayoría, también proviene de términos griegos. Ontos, por ejemplo, que significa ser o ente, y logos, que significa estudio, significa ciencia, significa teoría, significa... Entonces es el estudio del ser. Onto, ser, logía, estudio. Estudio del ser. La ontología también es una parte o una rama de la filosofía que se va a encargar de la naturaleza del ser, de la existencia. Ya saben, si se corta la sesión, volvemos a accesar, por favor. De la existencia, de la realidad, y va a tratar de determinar categorías fundamentales y las relaciones del ser en cuanto al ser. Tal vez ahorita no lo entiendan, pero poco a poco vamos a ir adentrando a otros temas que nos va a llevar a entenderlos. Entonces, como toda rama va a englobar algunas cuestiones un poco complicadas o abstractas, como la existencia o inexistencia de determinadas entidades, lo que se puede decir que existe y lo que no. ¿Cuál es el significado del ser? ¿Por qué ser o por qué no ser? También los filósofos griegos como Platón y Aristóteles también estudiaron este concepto y muchas veces lo confundieron con la metafísica, que no es lo mismo. Vamos a ver más adelante por qué. De hecho, la ontología se puede decir que es un aspecto de la metafísica.
porque esta busca como distinguir o categorizar lo que es esencial y fundamental en una determinada entidad, en un ente, en una persona, en un objeto, lo esencial y fundamental.